El pecado sexual, uno de los males que está destruyendo la sociedad en todo el mundo. Lamentablemente, a causa de la internet y de las redes sociales y de otros medios en los que se expone uno fácilmente a actos inmorales, las personas se llenan de pensamientos que están carcomiendo la manera de pensar y de ver al sexo y lamentablemente llevarle a las personas a cometer pecados constantemente. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Cómo nos afecta el pecado sexual? Aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, Pablo habla sobre eso y vamos a ver lo que él nos quiere enseñar en esta lección que tenemos hoy día aquí en Un Momento con Dios. Como mencionábamos anteriormente, Corinto era una ciudad que se encontraba a la orilla del mar. Era un puerto muy importante, uno de los más importantes que conectaba el norte y el sur de Grecia, pero también entre Roma o Italia y todas las provincias que se encontraban en el Asia. Así es de que era un puerto con mucho tráfico, haciendo eso que lamentablemente era una ciudad que también, por ese mismo hecho, tenía mucha vida nocturna y entre eso, lamentablemente también, la actividad de la prostitución. Era una ciudad que lamentablemente estaba llevada y entregada a los actos sexuales. El griego de por sí, la naturaleza de esa sociedad era que le daba mucho énfasis al cuerpo y es ahí donde ellos se entregaban de diferentes formas a desarrollar placeres corporales. En ese seno estaba esta iglesia. Y obviamente el pecado del sexo o el pecado sexual no estaba ajeno de la vida de la iglesia. Y es ahí donde Pablo, en esta carta a los Corintios, les escribe y les dice que tienen que considerar de que ellos son templo del Espíritu Santo. El creyente, el momento que llega a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, llega a tener la presencia del Espíritu Santo, quien mora en el creyente desde ese día hasta el día en que la persona fallezca. Así es de que cada persona que está en cuerpo creyente tiene a la persona del Espíritu Santo consigo a todo lugar donde va. Y les recuerda de que deberíamos glorificar con nuestro cuerpo a Dios en todas las cosas que hacemos. Pablo, comenzando en estos versículos del capítulo 6, les dice que todas las cosas son lícitas, pero no todas nos convienen, haciendo referencia a que la relación sexual en sí misma dentro del seno del matrimonio es lícito, es más bien es un regalo dado por Dios para el deleite de la pareja en la intimidad del matrimonio y solamente en el matrimonio. Pablo les recuerda de que eso es lícito, pero lamentablemente ellos estaban usando algo que había sido dado por Dios para usarlo de una manera inapropiada. Y les dice, no tengo que dejar dominarme de algunas cosas. Y entre eso les habla sobre el pecado sexual. ¿Qué es lo que estaba pasando? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, decía Pablo. El pecado sexual tiene un gran problema. La persona en sí está formada, como habíamos visto, de tres partes o tres elementos: el cuerpo, el alma y el espíritu. El alma y el espíritu son dos partes inmateriales, pero el cuerpo es la parte física, la que se relaciona con nuestro medio ambiente. Y es ahí donde se desarrolla intensamente cuando una persona tiene o está teniendo un acto sexual, se desarrollan muchos actos químicos que afectan el sistema hormonal, la mente y el cuerpo, llevándole a una éxtasis que es muy intenso. Entonces Pablo les estaba recordando de que eso estaba afectando su vida espiritual y estaba afectando su alma. El problema que existe en el acto sexual fuera del matrimonio es que es un acto que en ese instante genera un gran deleite, un deleite temporal muy intenso que afecta a todo el ser. Pero eso es lo que hace más daño, porque al ser tan intenso y tan deleitoso,
lamentablemente arrastra a la persona, llevándole constantemente a buscar eso donde encuentra ese deleite. Es un acto, es una reacción química que genera grandes emociones y muy intensas. Y eso es lo que genera el gran problema. Por eso Pablo les dice, no pueden tomar su cuerpo para entregarlo a los deleites del pecado. Antes deberían honrar con el cuerpo, que es el templo del Espíritu, a Dios. Y por eso dice, no pueden ustedes dejar de que esto esté dominándolos. El gran problema que a veces uno se olvida es que el acto sexual fuera del matrimonio esclaviza a la persona, porque le lleva a buscar constantemente encontrarse en esos momentos deleitosos que no son correctos, porque están fuera de la voluntad de Dios. El acto sexual es un regalo de Dios para el matrimonio y solo para el matrimonio. Pero cuando se lo saca esto lícito fuera del matrimonio es donde hace mucho daño. Actualmente nosotros tenemos muchas manifestaciones del pecado sexual. La autosatisfacción o masturbación, la pornografía, los pensamientos que nos llevan a mirar a otras personas que no son nuestra propia pareja y nos lleva a codiciarlas, generan en nuestra mente pensamientos muy intensos que afectan nuestro cuerpo también. Y es por eso de que no se puede desconectar el alma y el cuerpo. Y es por eso que Pablo le recuerda, tenga mucho cuidado. Su pensamiento de que el pecado sexual solamente afecta al cuerpo no es cierto. Eso afecta a todo su ser. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que huir de esas cosas. Tenemos que alejarnos por completo. Usted tiene que buscar la ayuda de Dios sobre todo y pedirle a Él que le dé la capacidad para vencerlo si usted ha caído en ese pecado. Si es necesario, tiene que buscar a personas que le ayuden a mantenerse alejado de esos pecados. Personas con quienes pueda confiar y que le lleven a mantenerse en un estado de rendición de cuentas en cómo está actuando y qué tan cerca está. Identifique las áreas o los momentos en los que usted es más propenso para pensar en esas cosas y aléjese. Si usted está muy atado a la pornografía, tiene que alejarse por completo de eso. Si es necesario dejar a un lado el teléfono, la computadora, el televisor, lo que sea, por un buen tiempo hasta que usted pueda controlar esas áreas. No deje de que el pecado sexual tome control porque lo esclaviza. Y cuando usted está esclavo, lamentablemente usted está alejándose de Dios constantemente, entregado al pecado, destruyendo su vida, destruyendo su cuerpo aún inclusive y deshonrando a Dios. Pídale perdón a Dios. Aléjese de eso. Busque la ayuda. Y si usted está casado, honre y dé gracias a Dios a través de su matrimonio y el regalo que Él le ha dado de la intimidad sexual en el matrimonio solamente. Es lícito cuando es dentro del matrimonio. Fuera de ello, es un pecado que nos esclaviza. Que Dios nos ayude a considerar esto y a tomar acciones para no caer en la esclavitud de este horrendo pecado. Que Dios nos ayude.